Bueno, si les parece, chicas, yo voy a empezar presentándolas, y cualquier error que yo tenga en la presentación, después me dicen o me corrigen. Bueno, tenemos en primer lugar a la licenciada María Luisa Jalil, licenciada en Ciencias de la Educación, integrante de equipos de investigación en proyectos y programas del CIUNSA, con temáticas referidas a la IEB en comunidades guaraníes. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como integrante del equipo de IEB en ENDEPA, en la coordinación de proyectos de becas de la comunidad indígena de Yacuy, ADINAI, en la coordinación, rastreo y sistematización del material publicado en el libro bilingüe castellano-guaraní, El abuelo nos cuenta, Ramuy y Miarí, editado por la sede regional Tartagal de la UNSA. Tuvo participación en la coordinación del proyecto Opaete, Rebe, Yatape y Pia Ropi. ¿Lo dije bien? Todos juntos vamos por el camino nuevo. De la Fundación IPF UNSA. ADE en la coordinación del curso La Educación Bilingüe e Intercultural en Contexto de Transformación. Fundación IPF UNSA. ADE fue integrante en la coordinación proyecto Yawa. Rupi. Está bien. Yawa Opaete Peti Tape Rupi. Quiero ser respetuosa y decirlo bien. Caminamos todos juntos por un solo camino, Comunidad Guaraní de Yacuy, Escuela 4100 San José. ADE, Fundación Navarro Viola, fue integrante de la coordinación del programa Chayangareco y Cabi Ñandereco, RE, Cuidamos Nuestras Raíces. Fundación IPF UNSA ADE, Escuela 4100 San José, Comunidades Guaraníes de Yacuy y Tuyuntí, fue formadora en el proyecto Comunidades de Aprendizaje. Bueno, y también esta es una conferencia doble de dos compañeras, así que tengo una segunda persona a presentar también. Adriana del Pilar Quiroga, docente en posgrado de mediación educativa por la UNSA, directora del proyecto de investigación CIUNSA 2360, Pedagogías Interculturales como Desafíos de la Construcción. Es profesora y licenciada en Pedagogía por la UNT, es magíster y especialista en Didáctica por la UBA, diplomada en Ciencias Sociales por la Flaxo, inició la actividad docente universitaria en 1988, actualmente se desempeña, entre otros cargos, docente de posgrado en la especialidad de Mediación Educativa, Facultad de Humanidades, en el Seminario de Educación en y para la Diversidad, directora del proyecto de investigación tipo A del Consejo de Investigación de la UNSA, en temas ligados a la pedagogía intercultural. Es integrante del CISEN, Centro de Investigaciones Socioeducativas del Norte Argentino, dependiente de la Facultad de Humanidades UNSA. Ha formado parte del proyecto de Universidades de Frontera y el proyecto Gendercid, Género y Ciudadanía, en el marco del programa Marie Curie, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, en el marco del proyecto Gendercid. Gender y Citizenship, confinanciado por la Comisión Europea, coordinado por la Universidad Pablo de Olavide, integrado por las universidades europeas y latinoamericanas. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y capítulos de libros en temas ligados a la educación intercultural. Bueno, habiéndolas presentado, chicas, las dejo, y después nos encontramos al final para poder hacerles las preguntas que el público vaya haciendo. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Luján, muy agradecidos. Buenos días a todos, a todas, buenos días, María Luisa. Y en primer lugar, poder agradecer, ¿no? Agradecer la participación en este congreso virtual, en este primer congreso virtual de educación social, las comunidades como protagonistas de la transformación social, que estamos disfrutando desde el día de ayer con las distintas conferencias, con las distintas mesas. Agradecer especialmente a Claudio, quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero que ha tenido un contacto muy estrecho con María Luisa y que nos ha acompañado y que nos ha animado en esta participación. Agradecer también a Federico, a Ignacio, que también nos han acompañado en esta cuestión tecnológica
y a Emilio Cortés, que es mi hijo y que nos está haciendo una apoyatura local. Así que muy agradecida para que efectivamente María Luisa y yo, como parte de un equipo mucho más grande, tengamos la posibilidad hoy de compartir con cada uno de ustedes. Bueno, nuestra conferencia la hemos denominado Pedagogías interculturales, amorosos y pacientes entretejidos de diversos colores. Y lo que busca justamente es relatar, es reflexionar sobre estas construcciones de pedagogías interculturales en el norte argentino. En este sentido, tanto la conferencia de María Luisa como la mía en particular, que se diferencian y que se unen un poco en esta temática, están articuladas, como lo decía María Luján, a un proyecto de investigación que se denomina Pedagogías interculturales como desafíos de construcción, perspectivas dialógicas en el diseño de propuestas con pueblos originarios, y que es una investigación que se constituye en un espacio de ampliación, de profundización, de proyecto que hemos venido sosteniendo desde la década del 90 en adelante, y algunos con experiencias previas, y que están ligadas a esta educación intercultural bilingüe. En este caso particular, con una primera etapa que busca documentar la construcción de estos saberes interculturales en un espacio de investigación colaborativo y formativo, y a través de investigaciones producidas por intelectuales indígenas, y en un segundo momento poder poner en tensión estas producciones de conocimiento con el currículum oficial, siempre en la búsqueda de poder fortalecer los procesos de educación intercultural y bilingüe en el norte de la provincia del Salta y en el norte de Argentina. Por lo tanto, nuestras investigaciones están ubicadas en el departamento San Martín, provincia de Salta, y en Tartagal, que es cabecera de este departamento. Y como veremos en la conferencia que yo voy a ofrecerles, también se extiende a lo que podríamos denominar el departamento Rivadavia, Banda Norte. En este punto podemos decir entonces, y un poco creo que lo ha expresado Luján cuando la presenta a María Luisa, nuestro trayecto de investigación ya tiene más o menos una experiencia de 20 años. Ella ha nominado por ahí algunas experiencias, por ejemplo, nuestro proyecto que se denominó Paete, Erebe, Yatape y Piaropi, todos juntos vamos por un nuevo camino. Implicó un trabajo de carácter interinstitucional entre la Escuela San José de Yacuy, la Universidad Nacional de Salta, ADE, que es una ONG, y financiados en algún momento por la Fundación YPF, que nos ha permitido poder trabajar y fortalecer la educación intercultural en nuestra región. Por otra parte, este trabajo lo hemos hecho estrechamente con distintas escuelas de nivel primario del departamento San Martín, pero fundamentalmente lideradas por la Escuela San José de Yacuy y la Escuela San Miguel Arcángel. También decir, y creo que María Luján lo mencionó, nuestra identidad como investigadoras está dada por el CISEM, que es el Centro de Investigaciones Socioeducativas del Norte Argentino, dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, que tenemos, siempre decimos, dos sedes, una sede en Salta capital y otra sede en Tartagal, que dista más o menos cerca de 400 kilómetros al norte de la capital salteña. Y un poco todo este equipo de investigación tiene vínculos con la Universidad de Valencia. Ayer fue un gusto escucharlo a Manuel Céspedes Rico, que ha sido en su momento, ha hecho su pasantía en la Universidad Nacional de Salta y nos ha visitado acá en el norte de la provincia, y escucharlo ayer en la profundidad de su análisis, de su compromiso y de su participación ha sido un verdadero placer. Nosotros tenemos un nexo con la Universidad de Valencia, España, y a lo largo de todo este tiempo nos han visitado muchos jóvenes y sus profesores también para hacer pasantías en estos espacios territoriales de Argentina.
También en algún momento nuestro equipo estuvo ligado a ESIAL, a las redes ESIALes de Educación Superior y Pueblos Originarios de la Liga ESIAL UNESCO, vinculados al doctor Daniel Mato, a redes de formadores en comunidades de aprendizaje y, como mencionaba Luján, al proyecto Gendercid, que ha sido una experiencia muy interesante entre universidades europeas y universidades argentinas, donde también hemos tenido la posibilidad de hacer experiencia y de compartir con otros investigadores. En cuanto a la temática en particular, decimos que nuestro trabajo se ubica dentro del campo de la pedagogía general y de la pedagogía intercultural en particular. Y lo que se va a problematizar tiene que ver con estas categorías, ¿no? Como un poco el sentido que tiene la transmisión intercultural, la transmisión cultural y la interculturalidad como encuentro y diálogo entre culturas en disputas en estos espacios de poder y de saber. Y cómo, de alguna manera, necesitamos apelar a esta perspectiva decolonial que en realidad nos permite pensar críticamente en estos procesos históricos de negación u otorgamiento de la palabra a los pueblos originarios. En este sentido, lo que vamos a plantear es un poco la experiencia de María Luisa. Ella lo ha focalizado en este momento desde lo que puede ser la experiencia de participación de la comunidad, específicamente refiriéndose a la comunidad San José de Yacuy, y yo voy a hacer una mirada más que desde mi lugar de investigadora, en mi experiencia como docente universitaria en la comunidad de Santa Victoria Este del departamento de Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta. Así que bueno, vamos a darle lugar a María Luisa, hecha esta presentación, para que pueda compartirnos su experiencia en estos espacios territoriales, interculturales. Siempre pensamos y decimos, Tartagal, cabecera del departamento San Martín, es quizás la ciudad con mayor diversidad cultural de nuestro país. En ese sitio vivimos, en ese sitio ejercemos nuestra profesión, en ese sitio nos apasionamos y vamos construyendo este modo de pensar la educación. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a todos, a todas, a todes. Es un placer estar aquí con ustedes, compartir esta experiencia con mi compañera Adriana. Reitero el agradecimiento que hizo Adriana a esta participación que nos ha dado la Asociación de SCAU Argentina, y agradezco la delicada y paciente asesoramiento que nos han brindado durante estos días, desde la conexión con Claudio Ascurra, con el primero que nos encontramos de la asociación, y bueno, después los compañeros y las compañeras que se fueron acercando para ayudarnos a realizar esta experiencia de compartir desde estos recursos tan novedosos para nosotras, esta comunicación y compartir en nuestra experiencia. Bueno, Adriana ya hizo un marco amplio del trabajo. Yo me voy a dedicar a hacer un relato del trabajo que personal y en forma de equipo venimos haciendo desde la década del 80 en la zona que mencionaba justamente Adriana. Yo en este momento estoy en la ciudad de Salta, ella está en Aguaray, muy cercana a la zona donde he trabajado durante muchos años. Mi trabajo, el relato que voy a hacer va a ser con poder comunicarles esta experiencia de transformación de una escuela primaria en modalidad de intercultural EIB, educación intercultural bilingüe, y en este relato enfocarme especialmente en la participación educativa de la comunidad en los procesos de transformación, de cambio de la escuela.
quizás voy a ser por ahí un poco autorreferente, pido disculpas al respecto, y mi relato va a ser en primera persona del singular y del plural, pero para de alguna manera significar desde dónde venimos realizando esta experiencia, y que siempre ha sido en el marco de un trabajo en equipo, de un trabajo interdisciplinario, y un trabajo de colegiado especialmente. Entonces, de esa manera fuimos tratando y seguimos tratando no solamente de realizar trabajos en territorios, sino también ir construyendo conocimientos de estas cosas que nos va generando estas prácticas de interculturalidad. Debo decir que, haciendo referencias justamente a mi experiencia personal, yo me acerco a este territorio donde se encuentra la escuela, San José de Yacuy, en la década del 80, y llego al mismo, como decía Adriana, el norte de la provincia de Salta, justamente en el departamento San Martín, en la comunidad esta donde se ubica la escuela San José de Yacuy, está sobre la ruta nacional 34, y dista de la capital del departamento San Martín, que es Tartagal, a unos 25 kilómetros, y a unos 20 kilómetros de Aguaray, donde está en este momento Adriana. Son las dos ciudades más cercanas a la comunidad. El paisaje es un paisaje de yunga y pie de monte, que es el territorio propio de los guaraníes. Es un territorio típico, digamos, de la cultura guaraní. Yo llego a estos territorios en la década del 80, y llego por una vocación religiosa, decido ser religiosa, e ingreso a una congregación, y la congregación, la mayoría de las comunidades de esta congregación, Fraternidad Eclesial Franciscana se llama la congregación, se ubica en esta zona, y me invita a realizar todo el tiempo de formación en ciudades de esta región. Estuve un tiempo en Tartagal, otro tiempo en Orán, hasta que, bueno, concluí mi formación, mi primera formación como religiosa, y la primera experiencia misional como religiosa me ofrecen las hermanas poder ir a vivir a la comunidad de Yacuy, donde ya tenían una comunidad de hermanas que estaban allí insertas en esta comunidad indígena. Debo decir que para mí yo soy de Entre Ríos, venía de Entre Ríos, y debo decir que me resultaba realmente muy impactante conocer estas geografías, y sobre todo conocer poblaciones indígenas de las cuales yo tenía solo noticias. Para mí fue muy sorprendente saber y conocer que en Argentina había habitantes guaraníes, originarios guaraníes. Así que al principio sufrí, sí, debo decir, un gran impacto, pero poco a poco, al aceptar vivir en la comunidad, me radico ahí, y me empiezo como a encantar de estas culturas, y específicamente de la cultura guaraní. Y decidí no solamente habitar estos paisajes, sino también que me habitaran. Decidí que el paisaje me habitara, y no solamente el paisaje que es deslumbrante en esa época, un paisaje de yunga, una yunga que aún no estaba desmontada, como en este momento lo está. Me encantaba, me enamoraba esos verdes, sino también el paisaje humano.
me sentí sorprendida y admirada de la presencia de una cultura que en ese momento era muy diferente, digamos, a la que yo estaba habituada y desde donde yo vivía y venía, ¿no? A partir de allí, y sobre todo, como docente, yo ingresé no solamente a vivir, sino a trabajar en la comunidad y en la escuela primaria de la comunidad. Sentí grandes limitaciones para poder ejercer mi profesión docente. En un contexto tan diferente y con herramientas que yo había recibido y que yo ya tenía algún tiempo de trabajo en el aula como docente, pero en contextos totalmente diferentes. En primer lugar, una profunda distancia en el lenguaje. Yo me encontraba en una comunidad cuyas características ha sido y sigue siendo el bilingüismo, y cada vez en ese momento hablaban muy poco el castellano y se comunicaban habitualmente en la lengua guaraní, en su lengua originaria. Cada vez más es bilingüe, ha sido y son bilingües los habitantes, pero en ese momento era muy poco el dominio del castellano que tenían las familias y los niños que ingresaban a la escuela. Así que yo me sentía con la barrera de no conocer el idioma, de no hablarlo, y no solamente la lengua, sino un montón de formas culturales que yo desconocía. En este sentido, justamente esto de dejarme habitar, mis primeros maestros en este sentido fueron mis alumnos. Ellos eran los que me empezaban a contar, me empezaron a enseñar a hablar, sobre todo los saludos, bueno, algunas cosas rudimentales como para poder comunicarme con ellos y con la gente, pero el esfuerzo mayor lo hacían ellos. Siempre el esfuerzo mayor lo venían haciendo ellos. Estas cosas que nos daban y nos hacían entender que era difícil el diálogo pedagógico, también se vislumbraban y se notaban en el fracaso que venía teniendo la escuela. Yo trabajaba en un 7º grado y tenía en ese entonces 15 alumnos, eran muy pocos los que terminaban el trayecto escolar primario, y ingresaban muchos chicos, pero por el camino, chicos y chicas, pero por el camino quedaban un montón, por esta lejanía de la escuela hacia ellos, hacia ellos y hacia la cultura, y no solamente hacia su propia cultura en el sentido de su lengua, sino también en las formas de aprender y de enseñar. Esto desafió fuertemente, me desafió a mí fuertemente como docente, pero estos malestares se venían sintiendo y el fracaso fue una de las grietas que nos permitió ir ensayando y ir buscando con otras formas distintas. La década del 90 fue muy interesante, con un hito histórico para nosotros como argentinos, que fue la reforma de la Constitución Nacional, donde gracias a la lucha de los movimientos indígenas y de organizaciones como ENDEPA, que acompañó en su momento, los pueblos originarios de Argentina logran que en la nueva Constitución figuren sus derechos, que justamente están en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Esto nos da un marco, un marco legal que legitima
la educación intercultural bilingüe. A partir de ahí, digamos, esto dejan de ser experiencias de educación y se convierten en un derecho de los pueblos, una educación en la cual ellos tienen pleno derecho de intervenir y de decidir sobre ella, como también sobre sobre otras cuestiones que los afectan directamente, como son la explotación de los recursos naturales, el territorio y todo lo demás. Es muy interesante las transformaciones que en algunas escuelas de Salta, de Chaco, de Formosa, con quienes veníamos trabajando en esto de hacer intercambio y de búsquedas comunes, y veníamos formándonos también para esta educación. Acá se produce en la década del 90 el ingreso de los auxiliares bilingües, que ahora se denominan docentes auxiliares bilingües, en el trabajo de transformar la escuela en escuelas interculturales bilingües. Es la primera incorporación así formal de la comunidad al trabajo escolar, al trabajo de la escuela. Nosotras, gracias al trabajo colegiado, al trabajo de equipo, al trabajo de investigación que antropólogos, agrónomos, pedagogos, comenzaron a realizar en la comunidad y decidieron hacer, gracias a eso y a los contratos que íbamos realizando entre ellos y la escuela, logramos un camino de formación y de producción de producciones interculturales muy interesantes. Bueno, como mencionaba en la presentación Luján, ediciones de material, llegamos a hacer hasta un libro de producción bilingüe, pero con la colaboración permanente y el trabajo y la investigación permanente de los docentes auxiliares bilingües. En ese momento la mayoría eran estudiantes de secundaria, muy pocos tenían título, lo fueron logrando a través de estas formaciones y a través de este acompañamiento que mutuamente nos hacíamos, y al punto que, digamos, en este momento muchos son docentes, tienen ya título docente, y actualmente uno de ellos, el primer auxiliar bilingüe que ingresa a la comunidad, a la escuela a trabajar, que es Claudio Flores, en este momento ocupa la dirección de la escuela. O sea que ha sido un proceso que hemos ido y se ha podido ir sosteniendo a lo largo del tiempo. ¿Qué habíamos logrado ya en la década del 2000? Cuando comenzamos, justamente en la década del 2000, comenzamos a trabajar con equipos de investigación de la Universidad Nacional de Salta, concretamente del CISEN, sede regional Tartagal, y con ellos empezamos a reflexionar y a realizar trabajos que no solamente se focalizaban en la escuela, sino también se focalizaron en la comunidad. Y obviamente trabajos en forma conjunta, comunidad con escuela. Esta participación de la comunidad siempre fue una meta para nosotros en estos trayectos de transformación de la escuela, porque justamente la EIB, una de las cosas, la educación intercultural, lo que propone para transformar la escuela y para que la escuela no sea un lugar de colonización y de transmisión solamente de la cultura hegemónica, la incorporación efectiva de la comunidad. No sé si será posible en este momento poder pasar algunas fotos que dan cuenta de esta incorporación que bueno, fuimos haciendo de la comunidad
toda, no solamente de los auxiliares bilingües, en los trabajos escolares. Bueno, si no seguimos... justamente acá se ve justamente una reunión en una jornada en una jornada de trabajo con escuela y comunidad, con los niños también. En este momento se ve la participación de padres. Es muy típico que la participación mayoritaria al principio era de varones, y varones en general ancianos o ancianas, en el caso de las mujeres. Esto es denota justamente una de las características de la cultura guaraní y de la mayoría de las culturas originarias, en que son los ancianos, los ñeilla, o los dueños de la cultura, y los que justamente tienen autoridad para transmitirla. Así que los que más participaban al principio eran varones y ya ancianos. Sí, sí, esta es una jornada de lectura, y seguramente acá está, bueno, en ese momento yo era vicedirectora en la escuela, y acompañaba y me ocupaba fervorosamente de estos espacios, de sostenerlos, acompañarlos. Ellos en general, durante estas reuniones, en estos espacios, lo que más hacían era escuchar y recibir, ser receptores, y era una de las, si bien a nosotros nos alentaba esta participación que paulatinamente iba haciendo la comunidad, sentíamos que era una participación muy limitada, porque no tomaban la palabra a veces para dar ideas, para dar sugerencias, para dar opiniones, sino simplemente para aceptar y embarcarse, digamos, en las directivas que podíamos darle nosotros, o en las actividades que le podíamos indicar nosotros desde la escuela. Justamente lo que esperábamos y lo que anhelábamos era poder construir una escuela con la participación más masiva de la comunidad. Acá vemos una de las, un paisaje de la comunidad, un oca, un patio, con la casa típica, que es de barro y de pajas. Ya, digamos, han cambiado bastantes, sigue habiendo casas así, pero, digamos, ahora las construcciones, por suerte, la van cambiando y van mejorando, sobre todo a raíz de esto de... Obviamente las culturas no se mantienen congeladas, se van transformando, y van encontrando mejoras también. Ahí dentro de la comunidad se están realizando muchos proyectos y programas de vivienda. Suelen ser pocos consultados en este sentido, para que ellos vayan ofreciendo las mismas ideas sobre cómo quieren hacer esas viviendas. Justamente era nuestra preocupación en el proyecto educativo, pero digamos, ¿qué encontrábamos en esta participación y en la reflexión que veníamos haciendo con los equipos de acompañamiento? Es decir, ¿por qué no se da esta participación? ¿Qué impedía? Porque ya teníamos logros y ya teníamos, a través del trabajo de los auxiliares, una aceptación cada vez más grande de la escuela y confianza en ella. Pero bueno, la persistencia de los nudos de este anhelo y de este objetivo de la educación intercultural, los nudos los seguimos viendo en estos contextos de profundas desigualdades sociales,
una escuela con un lugar del saber único y acabado, perteneciente a esta cultura hegemónica que se sigue transmitiendo en igualdad de condiciones, sin igualdad de condiciones en la escuela, ¿no? Un espacio contracultural de la escuela y de transmisión de la cultura dominante, que entendemos que sí es legítimo que la escuela tenga esta misión contracultural, pero no a pesar y digamos en desmedros de las culturas originarias o de la cultura local. Además, siempre la escuela se presentó como un espacio resuelto y para la comunidad. La educación intercultural nos desafiaba y digamos, yo creo que actualmente los proyectos educativos escolares nos desafían a hacer una escuela no para la comunidad, sino de la comunidad. Y docentes, institución que no está preparada a trabajar con la comunidad, con adultos. Estamos preparados la docencia prepara para trabajar con niños, en el caso de los docentes de las escuelas primarias, y no para trabajar con las familias. Entonces, bueno, esto vemos como grandes nudos en esta trama de hacer escuela, de construir escuela. Sin embargo, al final de la década durante el 2000, 2008, 2000, podríamos decir hasta el 2010, contábamos con producciones que provenían de la comunidad y que estaban vigentes en la escuela, muy importantes. Por ejemplo, un currículum particular que se venía construyendo desde la década del 90, con, digamos, un currículum particular construido por los auxiliares bilingües y en forma conjunta con los docentes de la escuela, pero que tenía forma ya bien acabada, un trabajo particular con alumnos que tenían muchas dificultades para comunicarse por la vigencia del guaraní en algunas familias que han decidido que su lengua originaria siga siendo el guaraní. Cuando ya estoy próxima a mi jubilación, en el 2014, justamente llega a la escuela la propuesta de un proyecto que desde el Vamos tiene la propuesta, digamos, se lleva adelante siempre y cuando la comunidad y la escuela acuerden asumirlo. Este proyecto se llama Comunidades de Aprendizaje. Y además de que no es un proyecto que se viene a aplicar sin la decisión de la institución escolar y la escuela, tiene diseños, conlleva diseños para trabajar con la comunidad. No solamente para trabajar en la comunidad en espacios que no son escolares, que se tienen que crear, sino para trabajar también en la escuela, entre escuela, en el aula, específicamente en el aula, a través de voluntarios y con familiares del alumnado. Bueno, esto, digamos, pone a la escuela en un nuevo desafío y en un aprendizaje tanto para los docentes como también para, digamos, los familiares y voluntarios que se incorporan al trabajo con la comunidad. Y la escuela se ve nuevamente en un desafío. Me toca personalmente, digamos, acompañar, yo ingreso, después de mi jubilación, yo ingreso a trabajar en este proyecto y me destinan, en equipo, se decide que, digamos, acompañe a estas escuelas con población indígena guaraní, de las cuales varias
están llevando adelante el proyecto, pero con el gran desafío de poder articular su proyecto intercultural, de educación intercultural bilingüe, con esta nueva propuesta de trabajo entre escuela y comunidad, con, como decía, diseños específicos para que se concrete difícil objetivo de unir a las familias y a la escuela en favor de los trayectos escolares de calidad del alumnado. Bueno, creo que con rasgos así muy rápidos, en tanto tiempo, sintetizado en tan poquitos minutos, es bastante difícil, pero bueno, que de alguna manera se exprese este trayecto de construcción de educación intercultural bilingüe. Quedan muchos desafíos, queda mucho por hacer y seguir construyendo e investigar y hacer justamente, seguir escribiendo y construyendo desde los equipos de investigación estos saberes que se van logrando. Muchas gracias, muchas gracias. El pan de maíz, ¿cómo lo ve? ¿Rico? Algún día voy a hacerle para usted. Esta es son experiencias que se están teniendo en este momento a raíz de la cuarentena. Los padres están subiendo videitos que mandan a los docentes, y bueno, me lo están pasando en el acompañamiento que estamos haciendo en este tiempo de cuarentena, a las escuelas, y hay cosas maravillosas que acá hay una tarea que están haciendo un grupo de niños en sus casas. Dale. Niñitos de distintos grados, y sus padres orgullosos van filmando y les van comunicando a los maestros que por WhatsApp, por grupos de WhatsApp se van comunicando entre familias y docentes. Ahí está en el interior de una casa, sobre una cama. Sí, los espacios escolares que hay en los hogares, no existen prácticamente, no hay un espacio escolar, por eso las tareas y todo lo demás siempre es cuestión de reflexión, se hacen, no se hacen, cómo se hacen, pero bueno, hay expresiones que llegan de cómo están aprendiendo, incluso hasta educación física, cómo están realizando ejercicios de educación física en los patios, en este momento acompañados por los padres. Los padres hemos justamente realmente después de estos trabajos de conexión entre escuela y comunidad, el impacto se ve en este compromiso que tienen los padres, a pesar de que son padres que a veces sus trayectos escolares han quedado en los primeros grados, pero que siguen apostando y quieren que sus hijos lleguen a completarlos, lleguen a hacer y a fortalecerlos, y cómo los acompañan en este momento en sus tareas escolares. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido suficientemente clara, y disculpas por, digamos, esta lentitud. Yo soy bastante lenta en comunicar cosas. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María Luisa, por compartir la experiencia. Mucho camino, de alguna manera, que hemos transitado juntas y juntos a muchos docentes, colegas y comunidad. Bueno, voy a presentar yo la segunda experiencia, que como les anunciaba en principio, es una experiencia
que está situada en el nivel superior, en la universidad, en una carrera de formación de enfermería, en un espacio particular, como les decía, que es Santa Victoria Este. Mucho del relato que hizo María Luisa es un relato que hemos compartido. Sin embargo, en el año 2012 tuve el desafío, a partir de la apertura de una aula en Santa Victoria Este, de participar como docente, ¿no? Y a partir de allí, bueno, Santa Victoria, que está en el departamento San Martín, Rivadavia Banda Norte, es un departamento que tiene una enorme población indígena, de pueblos originarios, fundamentalmente grupos Wichí y grupos Chorote. Nosotros veníamos trabajando con grupos guaraníes, chané, fundamentalmente, y la verdad que esta diversidad implicaba otros nuevos desafíos, caminos insondables. Esta presentación, como nuestra idea de pedagogía intercultural es trabajar con pueblos originarios, nos parecía relevante poder trabajar con alumnos, o sea que la presentación que voy a hacer en principio de un video de esta experiencia, la he realizado con 2 alumnos de una comunidad que se denomina La Puntana, y los alumnos son Ralmiro Rivera y Hernán Rivera, 2 hermanos que iniciaban el estudio en la carrera de enfermería en la delegación de Santa Victoria Este de la Universidad Nacional Tartagal, sede regional Tartagal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en principio es presentar este video, y a partir de allí yo voy a hacer algunas reflexiones. Interculturales en la universidad, prácticas de enseñanza en la delegación Santa Victoria Este. La experiencia se sitúa en una cátedra de Ciencias Sociales 1, asignatura de primer año de la carrera de Enfermería Universitaria, dependiente de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal, delegación Santa Victoria Este, es decir, se trata de una experiencia situada que se plantea solo al interior de esta cátedra, pero que entendemos puede, desde su sistematización, convertirse en inicio de reflexión para pensar la enseñanza en términos de la carrera o de políticas institucionales ligadas a la educación universitaria. Reflexiones teóricas y prácticas que problematizan la enseñanza universitaria en contextos de diversidad cultural, al mismo tiempo de profundas desigualdades sociales. El contexto donde se inserta la carrera de enfermería se caracteriza por una composición cultural diversa. Santa Victoria Este, en el departamento de Rivadavia Banda Norte, Salta, es un extenso municipio constituido por pequeñas comunidades criollas, wichí, chorotes, tobas en mayor medida, por lo que presenta una diversidad cultural y lingüística importante. Cuando inicié esta experiencia, llevaba en mi haber una formación de grado como pedagoga, de posgrado ligada a la enseñanza, y como investigadora una trayectoria en temas de educación intercultural, con trabajo en escuelas primarias con población chané y guaraní en el norte de la provincia de Salta. También un saber de las ciencias sociales a partir de mi experiencia previa en carreras ligadas al ámbito de la salud, saberes siempre puestos en diálogo con profesionales del área sanitaria. Como ya lo dijera, el encuentro con los alumnos fue inquietante. El desconocimiento no solo de ese espacio territorial, sino sobre todo cultural y lingüístico, me hizo pensar, o me vino a la memoria, un libro interesante, El maestro ignorante, de Jacques Rancière, cuando el profesor Jocotot tenía que enseñarle a estudiantes que no hablaban su idioma. En este caso los alumnos, algunos castellano hablantes, pero un número importante de ellos bilingüe y hasta con 3 y 4 lenguas. Con ello también
con un espectro más acotado en términos léxicos y semánticos para construir significados sobre las problemáticas de las ciencias sociales en una carrera de enfermería. Comenzaron a surgir algunas preguntas como: ¿cómo pensar la enseñanza de las ciencias sociales en un contexto de diversidad cultural? ¿Cómo poner en diálogo estos conocimientos propios de la academia y los conocimientos del mundo toba, wichí, chorote, criollo, tan diversos como desconocidos para la cátedra? Un diálogo que todavía en muchos sentidos parece inconmensurable. Retomando una reflexión de María Eugenia Choque, ¿cómo pensar en una educación y una universidad que no anule a los jóvenes originarios en esta apuesta personal y comunitaria de convertirse en profesionales de la salud? ¿Cómo plantear una educación superior como derecho de los pueblos? Hasta me pregunté cómo hubiese sido si yo tuviese que recibir un semestre, una asignatura en wichí, quizás un problema didáctico de relevancia en el campo de una pedagogía intercultural. Cómo convertir el desencuentro entre saberes académicos y culturales en un encuentro que sea significativo para nosotros. Al tiempo de la cursada, y mientras observaba que muchos autores de la academia que servían para explicar las ciencias sociales se hacían agua y se desvanecían en el extenso Chaco salteño, en el río Pilcomayo, empezamos a hacer camino al andar. Y allí retomé algunos referentes teóricos del campo de la educación intercultural que consideré podían colaborar a construir nuevas, otras hipótesis de trabajo. La lectura del mundo de Freire, el diálogo intercultural, la colaboración intercultural, la perspectiva de la pedagogía decolonial, la pedagogía de la igualdad, entre otros. El primer día de clases y luego de presentar el programa y argumentar acerca de la relevancia de las ciencias sociales en la formación de profesionales de enfermería, mientras preparaba mi mochila para retornar a casa, se acercaron Hernán y Yalmiro. Se presentaron. Me cuentan entonces que estaban entusiasmados con la posibilidad de estudiar en la universidad. Les parecía relevante no solo en sus vidas, sino fundamentalmente en la vida de sus comunidades. Me comentan que vienen de La Puntana, una comunidad wichí distante a unos 35 kilómetros de la sede universitaria, que esta comunidad ya cercana a la República de Bolivia, quien se enferma debe recorrer más de 40 kilómetros para encontrar un hospital. Conversamos brevemente de sus expectativas, del entusiasmo de comenzar a transitar una trayectoria de formación universitaria. Me quedó dando vueltas la pregunta acerca de la relevancia y los efectos que puede generar una carrera de enfermería, ya que miles de personas que viven en el Chaco salteño no tienen acceso a la salud, por motivos diferentes, no solo por la inaccesibilidad geográfica, sino también social, cultural, lingüística, entre tanta brecha que no posibilita a la población indígena y criolla acceder a un derecho fundamental como es la salud. Cuando llegamos a la finalización del cursado en cuatrimestre, Hernán y Yalmiro eligieron un modo distinto de finalizar la materia. Ellos utilizaron los mismos principios que habían acompañado el cursado de la materia durante el proceso de enseñanza. Con sus celulares comenzaron a plantearse los encuentros y desencuentros entre los conocimientos de las ciencias sociales y sus vivencias y conocimientos como integrantes del pueblo wichí, tomando como ejes problematizadores los propuestos en el programa de estudio. Así se ubicaron como seres biológicos, psicológicos y sociales, y trabajaron los procesos de socialización primaria y secundaria, pero sobre todo el sentimiento que alberga un integrante de un pueblo originario entre la primera y la segunda socialización, a la que definieron como vivir en dos mundos diferentes, el lugar del tiempo y del espacio, el monte y el río como padre y madre que constituyen su cosmovisión, el grupo de pescadores como un grupo social paradigmático,
la familia, los modos de crianza, el lugar de la salud y la enfermedad, las prácticas de salud de los pueblos wichí, las formas de curación, las hierbas y los recursos extraídos del monte y del río, la pobreza estructural como preocupación, como experiencia, entre tanta riqueza aprendida y enseñada. El sentipensamiento me había atravesado, y no pude menos que emocionarme con el nivel de reflexión y de apropiación del conocimiento, una exquisita lectura del mundo que sin duda abre la posibilidad de la lectura de la palabra, un paso de la universidad a la pluriversidad. Bueno, hemos visto el video, como les señalaba, un video que realmente todavía me conmueve. Es un video que hemos realizado en el año 2017 con Ralmiro, con Hernán, y que bueno, hemos tenido la posibilidad de compartirlo en otros espacios, en uno en particular, y que realmente ha sido una experiencia para mí, como decía, muy conmovedora, una experiencia muy interesante. De allí entonces rescato algunas cuestiones que quería compartir hoy con ustedes. Creo que el hecho de poner justamente amorosos y pacientes entretejidos de diversos colores tiene que ver un poco con esta experiencia y con esta trayectoria que vamos haciendo, no solamente con María Luisa, sino con un equipo más amplio que constituyen el CISEN y que constituyen los equipos de investigación en los que nosotros participamos y en lo que tengo, digamos, esta posibilidad también de dirigirlo. En este punto rescato entonces de ese video, de este escrito, creo que la pregunta que me hago como docente en Santa Victoria Este, donde la población originaria es de un porcentaje importante y la diversidad es también, digamos, no solamente una cuestión de diversidad cultural, sino también de profunda desigualdad social, como ustedes pudieron observar en el video, también de fuertes exclusiones, estigmatizaciones entre la población chaqueña y los pueblos originarios, ¿no? Creo que cuando uno habita y se deja habitar, como dice María Luisa, en esos espacios, creo que la pregunta que cabe es esta, ¿no? ¿Cómo pensar una educación y una universidad que no anule a los jóvenes originarios en esta apuesta personal y comunitaria de convertirse, en este caso, en profesionales de la salud? Muchas veces vemos que se toma esta diversidad cultural, sobre todo en los espacios universitarios, como esta cuestión de generar una negación del otro y una necesidad de compensación o de homogeneización del saber que circula como saber hegemónico. Creo que esta es una pregunta que a mí me anima en las experiencias pedagógicas y también en las investigaciones. Cómo plantear también una educación superior como el derecho de pueblos y de los pueblos originarios en particular. Y cómo convertir el desencuentro entre saberes académicos y culturales
en un encuentro, ¿no? Pensando que la pedagogía intercultural es una pedagogía de encuentro. ¿Cómo pensar ese encuentro para que sea significativo para ese nos y para ese otro, ¿no? Para ese nosotros que conformamos las aulas. En este punto, creo que lo digo ahí en el video y está escrito también, es que una de las cuestiones que más me impactaba era este desconocimiento de la cultura, este desconocimiento de la lengua, ¿no? Y yo me planteaba, bueno, ¿qué sería si yo hubiera tenido que cursar, por ejemplo, una asignatura en wichí? ¿Cuánto hubiera podido decir? ¿Cuánto hubiera podido hacer? ¿Cuánto hubiera podido comprender? Creo que era una de las cosas que más me ha impactado de este primer encuentro, y como lo digo en el video, me representaba totalmente a partir de este maestro ignorante, ¿no? De este maestro que va y que enseña en un espacio donde no conoce la cultura y donde no conoce la lengua. Y creo que estas son preguntas y problemas didácticos, no solamente didácticos, sino políticos, epistemológicos, que aparecen relevantes en el campo de la pedagogía intercultural. Retomo también esto que está expresado en el video, cómo yo me daba cuenta en el tiempo de la cursada que todos estos textos propios, autores de la academia, que me servían a mí para explicar las ciencias sociales, en un espacio como el que ustedes han podido ver en las imágenes, realmente estos autores se hacían agua, se desvanecían en ese extenso Chaco, se desvanecían en ese río que ustedes han visto. Y la pregunta es entonces cómo enseñar las ciencias sociales en estos espacios interculturales, cómo enseñar las ciencias sociales a estos jóvenes pertenecientes a distintos pueblos originarios en este norte salteño. Entonces ahí empezamos a hacer camino al andar. Como yo les señalaba y les ha relatado María Luisa, nosotros habíamos hecho experiencia de trabajo, de acompañamiento, de coinvestigación, de investigación-acción con pueblos guaraníes y con pueblos chané. Y este camino al andar me remite a tener que trabajar, a tener que apelar a algunos principios que aparecerían como principios, como hipótesis de trabajo para pensar una pedagogía intercultural. La que he señalado justamente es el pensamiento de Freire, la idea de la lectura del mundo. Yo creo que los jóvenes en su búsqueda de aprendizaje han empezado a leer el mundo, a leer a su alrededor, ¿no? Tomo un fragmento de la primera carta que hace Freire y que dice: el enseñar no existe sin el aprender, y el aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que el educador se encuentra disponible para repensar lo pensado y para revisar sus posiciones. El acto de estudiar siempre implica el de leer, pero no se agota en este, de leer el mundo, de leer la palabra. Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero también gratificante. Y creo que esto, de alguna manera, ha significado este encuentro con los jóvenes, el poder utilizar algunas categorías que les permitieran leerse a sí mismos, leer el mundo en el que habían nacido y que los constituía en ese territorio y en ese monte. Y sin duda esa lectura en los jóvenes originarios, wichí, ha sido una lectura riquísima y una lectura que a mí en particular me ha permitido aprender. En esto cuento una pequeña anécdota. Siempre que vuelvo del Chaco, esta experiencia me produce mucha emoción. Y en una oportunidad con nuestra compañera de trabajo que se llama Laura Salinas, dijimos: vamos a llevarle poesías a los chicos, vamos a llevarle escritos. Y en ese momento se nos ocurrió llevarle La cigarra de María Elena Walsh. Esto fue hace unos cuantos años atrás, ¿no?
Y utilizando este principio de comunidades de aprendizaje, le planteamos, bueno, elijan un fragmento y díganos por qué, ¿no? Y uno de los alumnos Wichi elige este fragmento. ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Y sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal que me mató tan mal, y seguí cantando, ¿no? Todavía me emocionan las palabras, ¿no? Y le preguntamos por qué lo había elegido, y él dice, profesora, nosotros como pueblo, ¿cuántas veces nos mataron? ¿No? ¿Cuántas veces nos morimos? Pero sin embargo estamos aquí, en la universidad. Y entonces empecé a pensar no solamente la importancia, la relevancia, la perspectiva del derecho, sino también empezar a pensar, digamos, este valor simbólico que tiene la universidad. Pero ¿qué universidad vamos a pensar con estos pueblos originarios? Y aquí aparecen otros principios que son relevantes, ¿no? Poder pensar el diálogo intercultural, esto que trabaja Daniel Mato, ¿no? De decir, muchas veces dividimos esta cuestión de pensar que hay conocimientos que son verdades universales y otros que aparecerían como verdades locales, ¿no? Y en este punto Mato nos advierte y nos dice, pensar que hay verdades universales y verdades locales es como pensar en la superioridad de la civilización occidental. Y esto implica no solamente un trabajo sobre el poder, sino también un trabajo del orden epistemológico. Yo creo que un principio fundamental para pensar la pedagogía intercultural es ese diálogo intercultural. Ya sabemos, por ejemplo, con Foucault, en la historia de los hombres infames, cómo de alguna manera es un conocimiento el que se hegemoniza, el que aparece como poderoso y que invisibiliza tantos saberes, tantos conocimientos de tantas culturas, considerándolo como populares, como locales o como particulares. Creo que es interesante poder pensar, tomando a Daniel Mato, en ese diálogo intercultural. Y no solamente en ese diálogo, sino también en lo que podríamos denominar colaboración intercultural, ¿no? Es decir, ese diálogo nos abre a una colaboración intercultural. Y creo que en este punto la universidad está lejos de eso, porque a veces se impone un tipo de discurso que aparecería como el único discurso válido. También, digamos, pensar una pedagogía decolonial nos lleva a ubicarnos desde la perspectiva decolonial, ¿no? Tuvimos la oportunidad de compartir con Zulma Palermo, que es profesora de la Universidad Nacional de Salta. Ya está jubilada Zulma, pero bueno, sigue siendo profesora consulta, profesora emérita de la universidad. Y nos decía esto, ¿no? Como que pensar la pedagogía decolonial no es un pensamiento para aplicar, sino es el acto mismo de pensar haciéndonos un camino para rehacernos en una forma de vivir y de ir gobernándonos. Y al mismo tiempo poder de algún modo desprendernos de ese patrón colonial. Por lo tanto, diríamos, no solamente se trata de una descolonización del poder, sino de una descolonización epistemológica. Es allí donde pasamos de la, diríamos, de la universidad a lo que yo planteaba como pluriversidad y que es tomado también dentro de este aspecto. Esto no es un tema menor, digamos, en tiempos neoliberales donde se intensifica la exclusión, el abandono y la discriminación. Solo para ir cerrando, porque me parece que ya estoy excedida de tiempo, me lo están diciendo, voy a tomar las palabras de María Luisa, donde ella plantea, y lo sentimos así, cómo la construcción educativa nos pone en situación de comenzar siempre de nuevo. Actualmente no podemos invisibilizar los escenarios de diversidad cultural
que habitamos y que nos habitan. Cada paisaje requiere de actores y de respuestas adecuadas al desafío de generar aprendizajes genuinos para un desarrollo humano pleno, con identidad propia, y a la vez entendiendo un entorno social diverso y múltiple. A esta altura no podemos aceptar que las instituciones educativas puedan lidiar solas con tamaño propósito. Aquí nos resituamos para buscar y encontrar formas concretas de hacer escuela, de hacer universidad, de factores que no son los tradicionales, y sumar al entorno próximo y también al de más allá. Muchas gracias. Adelante, María Luisa. Acá estamos. Bien, chicas. Hay algunas preguntas, las vamos a cortar un poquito, porque nos pasamos el tiempo, pero obviamente no las queríamos cortar, porque era súper interesante todo lo que estaban comentando. Así que, si les parece, seleccioné las más importantes tal vez. Sí, antes de seguir, nada, hacer presente, porque hicieron presente, bueno, Adriana a Freire, y nada, recordar que hoy se cumplen 23 años de la muerte de Freire, que para... ¡Wow! ¡Qué providencial! Para quienes estamos en el ámbito de la educación y demás, digamos, Freire es atemporal, y justamente lo que él habla de, digamos, de nombrar al mundo, que implica reconquistar la voz, es algo que también se hizo latente en las conferencias de ayer, que ustedes lo pudieron ver, Sí. de recuperar la lapicera que decía Silvana Corso, o el preguntar y preguntarse que hablaba Tomás, y es como, claramente, siguen demostrando que sus ideas son muy, muy, muy actuales. Potentes, muy actuales. Muy vigente. ¿Cómo? Muy vigente. Muy vigente. Sí. Bueno, una de las preguntas que hacían es cómo lograr para que una escuela tradicionalmente de cultura hegemónica se transforme verdaderamente en intercultural, tomando como propias las culturas originarias. Bueno, como decía María Luisa, esto ha sido todo un proceso. Lo que ella va comentando y que de alguna manera, como decíamos, somos copartícipes de un grupo mucho más grande, los procesos de transformación de la educación intercultural bilingüe en la comunidad de Yacuy y en la comunidad de San Miguel Arcángel, de Tuyunti, que son las que nosotros hemos trabajado mucho más cerca, son procesos de transformación que se vienen dando desde fines del año 80 hacia principios del año 1990, que hay condiciones externas, digamos, por ejemplo, en la provincia de Salta, el nombramiento de los docentes auxiliares bilingües, y que de alguna manera se suman a ese equipo de trabajo. Pero, bueno, ya enseguida le doy espacio a María Luisa, que tiene toda su tesis de licenciatura hecha en torno a los docentes auxiliares bilingües, pero desde esta un poco perspectiva se fue resignificando la función del docente auxiliar bilingüe, y en un momento en la escuela, tanto en la escuela de Yacuy como en la escuela de Tuyunti, empezaron a pensar que era necesario trabajar el conocimiento, que era necesario generar un currículum, que en el caso de Yacuy se llamó Ñandereco, y en el caso de Tuyunti, por ejemplo, se ha llamado saberes tradicionales, pero esta necesidad de poder generar un espacio para que este conocimiento de la cultura tenga voz y tenga lugar dentro de la escuela, ¿no? Sin duda es un proceso mucho más profundo, y que tiene que ver con la sensación que tenemos con María Luisa de volver a empezar, ¿no? Porque nosotros hemos acompañado
bueno, casi son cerca de 30 años de trabajo en esto, pero que a veces el cambio de la institución implica como volver a recuperar muchas de estas cuestiones. Pero le doy la palabra a María Luisa para que pueda profundizar un poco esta pregunta. Nada, confirmar esto, y desde la escuela, digamos, primero esta conciencia de que nadie tiene preparación para hacer este tipo de transformaciones, y que la escuela obviamente no puede trabajar sola. Es verdad, también hay escuelas donde tienen una muy antigua incorporación de los auxiliares bilingües, pero que, digamos, a pesar de esa incorporación que es novedosa, si la escuela no tiene un proyecto claro de interculturalidad, pueden reiterar con más fortaleza, digamos, este lugar de dominación y hegemónico de la escuela. E implica, digamos, un trabajo interdisciplinario, sin duda, y de equipo. Es muy importante las políticas educativas vigentes. Por ejemplo, acá en la provincia hay un equipo de educación intercultural, y ha cambiado, digamos, y depende de las políticas nacionales, pero también de las políticas provinciales. Y, digamos, del compromiso y voluntad que haya también localmente. Es decir, hay comunidades que se empoderan con mucha más facilidad del proyecto de la escuela. Y hay otras comunidades donde esto no está, digamos, obviado o no se ve. Digamos, es muy complejo, digamos. Yo creo sinceramente, a través de tantos años, que si no hay una política clara vinculada a esto, es muy difícil debido a lo vertical que es el sistema. Es decir, cuando la política es clara y hay equipos interdisciplinarios que acompañan a estas unidades educativas para que se vayan transformando, además que es un proceso que se hace simultáneamente de lo local a lo digamos, a lo más regional y a lo provincial. Y cada etnia, por ejemplo, no se puede comparar una escuela con una presencia wichí a una escuela con una presencia guaraní. Hay escuelas donde hay mucha diversidad étnica, que tiene que ver con la diversidad cultural, pero que también se tiene que diferenciar. Hay lenguas que son vigentes, como en el caso de la cultura de la escuela de Yacuy, donde la lengua es vigente y es posible, digamos, fácilmente hacer una alfabetización en lengua original y luego pasar a la lengua hegemónica o a la lengua castellana. Pero hay otras donde los procesos son de recuperación de la lengua, que es otra cosa. Entonces, por eso es tan costoso, es costoso en todo sentido, porque también implica lingüistas, gente que acompañe esto, que es en la primera alfabetización recuperar y que es alfabetizar con la lengua originaria, con L1 y L2. Entonces, al Estado también le implica mucho capital, digamos, y que lamentablemente, digamos, y depende de las políticas, porque hay gobiernos que destinan, siempre poco, pero destinan más capital a estos proyectos. Y hay gobiernos que los quitan directamente, y bueno, y ahí justamente es donde se ve, justamente depende de las políticas, la cooperación de las organizaciones intermedias. Cuando el Estado se repliega y desaparece, aparecen las organizaciones intermedias, que pueden, digamos, depende qué organización. Nosotras, por ejemplo, en la escuela siempre establecimos contratos con las organizaciones intermedias. ¿Qué aportan y qué les aportamos? Yo fui muchas veces, digamos, objeto de investigación de muchas compañeras académicas y de organizaciones. Pero yo decía, bueno, ustedes me observan, pero yo quiero que trabajen conmigo o veamos qué podemos hacer juntos. Y ahí nos juntábamos con los auxiliares y decíamos, bueno, ¿qué necesitábamos de ustedes? Entonces, trabajábamos en contratos de trabajo con estas organizaciones que son indispensables. Yo siento que por más que el Estado acompañe,
hay muchas organizaciones que además necesitan hacerlo, quieren hacerlo, pero la institución, y ojalá sea también desde las políticas, tienen que tener muy claro el objetivo, porque las instituciones que vienen a cooperar pueden muy bien llevarse información, como siempre ha sucedido, y a sacar sus producciones, y los locales quedan siempre ajenos a eso, o suelen quedar ajenos a esos procesos. Entonces la cooperación, lo colegiado, y obviamente las políticas y los recursos que las políticas usan, pueden llegar a ser muy... Y en esto siempre siempre con la comunidad. Es un error pensar que se puede hacer, digamos, sin la comunidad. Uno puede con muy buena intención querer cosas, pero si la comunidad no lo ve, no lo quiere, digamos, puede estar haciendo mucho daño. Entonces a veces nosotros los que queremos hacer trabajos en las comunidades tenemos muy buenas intenciones y apuros, a veces los proyectos a mí me molestaba mucho porque había que evaluar, había que ver y renovar el proyecto, y bueno, pero no estábamos en situación, y sin embargo la presión de los proyectos que había que acabar y había que presentar los resultados, y eso a veces no va, los modos, eso también tienen que ver los modos con que se trabaja. Creo que, por eso es indispensable. No, sí, creo indispensable. Que esto que decís tiene mucho que ver con justamente la pregunta que les hicieron y con la presencia de ese saber hegemónico que termina restringiendo, digamos, el trabajo de uno en esta temática en especial. Por ejemplo, hay en una parte del video que pasó Adriana, que creo que no fue por casualidad, que aparece la etapa de pedagogía de la igualdad de Pablo Gentili, y él justamente habla de la política del abandono, ¿no? De ese saber hegemónico que nos pone con una supuesta regla de superioridad con los países llamados del primer mundo, que como aparentemente nosotros no estaríamos en los estándares de sus saberes y demás, somos como menos, y entramos en una lógica, digamos, meritocrática, de estándares y de índices que poco nos deberían importar. Y ahí, por ejemplo, la educación intercultural queda afuera, ¿no? Como, bueno, no es parte del saber hegemónico, no es parte para la regla, para este índice. Y al final, que tiene mucho que ver también con lo que ustedes estuvieron dando en su relato, en su exposición, al final, revertir las injusticias sociales, revertir, digamos, las lógicas de exclusión, termina siendo como un círculo vicioso, ¿no? Porque uno surge con estas potencialidades y experiencias que ustedes tienen, pero terminan siempre cayendo en un sistema educativo ligado a un sistema capitalista, donde los saberes, que ayer también la expositora, la concejala de acá de Córdoba hablaba de los saberes socialmente reconocidos, y bueno, nada, son demasiados pensamientos que darían para un montón de charlas, pero quería un poco hilar esa... Sí. Quiero agregar brevemente, nada más, digamos, creo que nosotros nos ubicamos siempre desde esta idea de una pedagogía de resistencia, y esto de pensar, como decíamos al principio, Tartagal y toda la zona aledaña, Rivadavia, Banda Norte, es de una enorme diversidad cultural, y nosotros hicimos esa opción de pensar la educación para los pueblos. Es una opción profesional y una opción de vida. Entonces, creo que, digamos, recién decía María Luisa, Adriana vive en el norte, yo elegí vivir en este lugar, justamente, ¿no? Y creo que es como vos decís, esta pedagogía de resistencia implica ser crítico a estos modelos hegemónicos, a estos estándares, a estas PISA, a estas evaluaciones, y poder pensar con el otro, porque si no, es como una especie de abandono absoluto. ¿Sí? Bueno, chicas, yo agradecerles de todo el corazón, no solamente yo, sino todo el equipo que está detrás, todos los participantes que estuvieron tanto ayer como hoy, en nombre también de la Asociación de Scout Argentina, agradecerles su intervención,
La verdad que ha sido súper agradable escucharlas, son muy amables las dos, muy empáticas, da gusto escucharlas, y además hablan desde la experiencia concreta, que es lo más importante para nosotros. Tenemos muchísimos y grandes grupos scouts, tanto en el NOA como en el NEA, que se encuentran con estas experiencias también, y el poder trabajar el escultismo, digamos, el movimiento scouts en comunidades originarias, respetando su cultura y demás. Así que también estamos en esa hermosa aventura y abordaje, digamos, de la intercultural. Así que agradecerles de todo corazón. Gracias a ustedes también. Compañeras y compañeros de tejido, estamos en la misma red, y esperando justamente desatar nudos juntos, juntas, y seguir destejer y volver a tejer. Estamos en eso. Muchísimas gracias por esta participación. Muchísimas gracias, Luján. Muchísimas gracias a toda la organización. Realmente es un lujo este congreso virtual. Nosotros nos quedamos con los pasajes, teníamos los pasajes para estar en Córdoba. Gracias por la invitación, gracias por permitirnos que esto que nosotros hacemos como experiencia de investigación, de intervención, de acompañamiento, sea conocido por otros colegas y por otras personas que están convocadas a estas preocupaciones sociales y también a estas preocupaciones pedagógicas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.